Ya habríamos tenido en las sesiones previas el concepto de que es una hemorragia digestiva. Ya habríamos tenido el concepto de las clasificaciones según su nivel, según lo intenso o lo no intenso de la hemorragia, ¿sí? Según en el tubo digestivo superior sea una fuente variceal o no variceal, ¿sí? En el tubo, aquella hemorragia que es auténtica y aquella que es ficticia o facticia relacionada con el consumo de algunos pseudoalimentos, alimentos que dan pseudomelena o pseudomatemesis, o bien cuando hay una hemorragia, pero que no es de la vía digestiva, sino de la vía aérea. Entonces, en ese sentido vamos a continuar. Ya vimos etiologías, ya vimos que las reglas son reanimar, investigar y tratar. Ya vimos que la herramienta principal para tubo digestivo es la parendoscopía tubo digestivo superior y hay que hacerla precozmente, deseablemente las primeras 12 horas, una vez que el paciente lo permita. Ya sabemos que hay otro tipo de herramientas diagnósticas, por ejemplo, hay elementos de laboratorio como el índice urea creatinina que nos permite orientar no solamente si el riñón está sufriendo por hipovolemia, sino si esa fuente de hemorragia es alta, con un índice urea creatinina elevado, mayor a 30, es 40, o hemorragia digestiva baja. Todo paciente, sea testigo Jehová o que no acepte sangre, hay que cruzar de paquete y todo ello. Si es una hemorragia sanguinante, pues la que haya, o positivo o negativo en mujeres embarazadas o en edad de la concepción de lograr algún embarazo, el cruzar paquetes tarda más o menos una tipificación y cruzado completo, más o menos tarda alrededor de una hora. Hablaremos del tubo digestivo bajo entonces. Sí, efectivamente, aquí lo que se ha roto la continuidad es la vasculatura de un punto distal a la válvula ileocecal. Esto es todo lo que es el colon y el recto. Algunos gastroenterólogos, esto es lo que nos dicen los europeos, pero, por ejemplo, los americanos nos dicen, ¿no sabes qué? También puede ser hematoquesia originada del colon y del recto. La hematoquesia es la expulsión de sangre mezclada con las evacuaciones. Entonces la proctorragia no terminará, o una melena, aunque no lo usual, en un tránsito lento no tendrá cabida, pero él las hay, ¿ok? Continuemos. Estamos de acuerdo, la mayor parte de las hemorragias digestivas tienen su origen, su fuente o arriba del trix, o digamos, de la segunda porción duodeno, o bien arriba de la unión esófago duodenal. Esta quinta parte de las hemorragias digestivas corresponde al colon y el recto. Efectivamente, de manera puntal, las enfermedades proctológicas destacan. Sin embargo, a menos que haya una alteración de coagulación o sean cirróticos, la enfermedad hemorroidal en general, no lleva el choque hipovolémico a un paciente. Es muy perturbador cuando voltea a ver que la taza del WC está llena de sangre o el papel con el que se higienizan después de la conclusión de esto. Hay que también destacar, no porque haya hemorragia masiva, sino por su importancia, las neoplasias de colon. Y cada vez más y más estamos teniendo, y por desgracia, a edades más jóvenes. De acuerdo, la enfermedad diverticular es otra causa significativa. Es decir, y esto tiene que ver con el estilo de vida occidental, el estilo de vida sedentarios. No estamos ya tan caminando, ya no queremos utilizar más que elevadores para ir de un piso a otro. Ya utilizamos Uber, transporte público para movernos 500 metros, aunque no esté lloviendo. Entonces, todo esto está propicio y un tipo de dieta que no tiene demasiada fibra. Hay que caminar más, hay que tomar más agua, hay que voltear a ver las fuentes de dieta natural. Las angiodisplasias, como la que vemos abajo, o ese ovillo vascular que con cualquier cuestión sangra, relacionado con radiaciones, con enteritis y la mayor parte degenerativas que tienen que ver con la edad. Ya habíamos dicho que de manera global la hemorragia digestiva tiene una mortalidad de alrededor del 10%, que es más mortal, perdón, permítaseme esta licencia, la hemorragia digestiva superior, pero también tiene su cuento en el sentido de la hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Sí, efectivamente, igual que las hemorragias digestivas, las hemorragias digestivas superiores,
la mayor parte va a ceder espontáneamente. Desgraciadamente, ningún paciente tiene una etiqueta, oiga doctor, mi hemorragia va a ceder y no me va a llevar a choque hipovolémico o lo que sea, o no me voy a infartar. No sabemos esto. Es una buena señal esto, la abrumadora mayoría cede espontáneamente, pero mientras sean peras o manzanas, o en aquellas que no cedan espontáneamente, hay que reanimar e investigar. Ya lo dijimos, igual que la hemorragia digestiva alta, aumenta su incidencia con la edad. Pero a cualquier edad puede presentarse esto. Y otra cuestión, como progresa la edad y que se asocia a comorbilidades, ¿sí? ¿Cómo se llama? El pronóstico se empobrece. Más común, algunos autores, y lo habríamos comentado antes, favorece la incidencia para las damas. Otros dicen, no, sabes que es más común en varones. Esto es algo polémico y otros dicen que más o menos la incidencia es equilibrada. Yo más bien diría que es más común en mujeres, pero la hemorragia digestiva fatal, letal, es menos tolerada por los varones. ¿Ok? Pues sí, efectivamente, porque, y aunque sí hay fuentes de hemorragia brutales en el colon, en general, lo importante, lo significativo de su hemorragia quizás de manera global, aunque cada paciente puede comportarse de manera diferente, sí, la hemorragia quizás pueda no ser tan brutal o tan exsanguinante como la hemorragia digestiva superior. Él ahí todo el mundo lo sabe, ya vimos los tres vasos que nutren a la cavidad peritoneal y sus órganos. Tronco celíaco, estómago duodeno. Mesenterica superior, parte del duodeno, yeyuno e íleon y la mitad derecha del colon. Mesentérica inferior, la mitad izquierda del colon, que es parte del transverso, parte del el descendente sigmoides y una parte proximal del recto. Los vasos pudendos, la última parte del recto y el ano, de manera gruesa y rápida, por favor. Ya dijimos, inclusive la cantidad de sangre que llega al tubo digestivo no se queda tan atrás el colon. Acuerdo, ahí nada más. Esto es de manera ilustrativa. Ya todo el mundo sabe cuáles son las manifestaciones clínicas. Puede ser no un sangrado evidente, pero sí el chipi, el goteo lento que lleva al paciente a una anemia, ¿sí? Pero no hay melena, no hay hematoquesia, puede no haber tampoco proctorragia, o evidentemente una hemorragia digestiva baja nunca va a dar hematemesis. A menos que haya, en general no hay manera, a menos que haya una comunicación anómala entre el estómago o el duodeno y el colon, una fístula, las que son raras realmente, pero no. Es decir, para fines prácticos, si hay hematemesis, sí va a ser tubo digestivo superior. ¿Ok? He ahí alguna manera de clasificarlas. Las anatómicas, en donde se encuentra esto, ya va divertículos. Dicen por ahí que los divertículos, vamos, del lado derecho sangran, me detengo un poquito porque, bueno, que los divertículos del colon derecho sangran y los divertículos del colon izquierdo se inflaman. No necesariamente, esto no es una regla como tal. Las causas vasculares, ¿sí? Las angiodisplasias sobre todo, ¿sí? Causas infecciosas, seguimos teniendo básicamente amiba, seguimos teniendo úlceras duodenales, seguimos teniendo tumores, no, están aumentando los tumores y naturalmente la enfermedad inflamatoria del colon. CUSI, Crohn, enteritis o enterocolitis eosinofílica, la del nombre que quieran meterle ustedes, ¿de acuerdo? Que conste que hasta hace poco, cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, involucrábamos al yeyuno y al ileón. Actualmente, la media, que vamos a tener un tiempo por hablar de la misma, ¿sí? La media es lo que corresponde a este segmento de intestino medio y baja es todo lo que es colon, ¿sí? Y vean aquí una lista incompleta, diverticulosis, cada vez más común, se ve sobre todo tipo de hemorragias. Los divertículos o no dan síntomas, o sangran, o se inflaman, o se comunican con estructuras como la cavidad vesical, una fístula colovesical, la cavidad vaginal, una colovaginal, que es una cuestión,
una cuestión muy perturbadora, o a veces se cierran de tanta inflamación crónica y dan obstrucción intestinal. Aquí la diverticulosis nos vamos a relacionar como divertículos que pueden sangrar, ¿ok? No. La angiodisplasia, la mencionamos, otra etiología de hemorragia digestiva baja, ya lo dijimos, es la hemorragia digestiva alta. De acuerdo, hay hemorragias masivas como la que habríamos ilustrado hace algún tiempo. Es la última persona que vamos a admitir quien entró ahorita, ¿sí? Perdón, hay hemorragias masivas, ¿sí? En las que, ¿cómo se llama? En las que de tubo digestivo superior y puede manifestarse como franca proctorragia, rectorragia, ¿sí? Sale sangre fresca o inclusive hematoquesia, ¿de acuerdo? Vamos a ir para adelante. Esta es una relación latinoamericana de una serie de pacientes estudiados y las causas principales de sangrado. Vean las infecciosas, sorpresa, están en tuberculosis, les cuento un chisme. Pacientes oncológicos, son pacientes con HIV, como el caso que tuvimos, que ilustramos cuando vivimos de hemorragia digestiva alta, también se presentan úlceras tuberculosas en colon y sangran en serio. La proctitis infecciosa, sí, ahorita con tantas virales y sobre todo parasitarias, la estamos viendo, las prácticas sexuales bizarras están propiciando esto, úlceras amibianas en ano o en recto, y esta sangre en serio. Citomegalovirus, típico de los pacientes con inmunosupresión, trasplantados, oncológicos y demás. Nunca, por favor, las pierdan de vista. Esto en general, estamos hablando del paciente adulto. ¿Listo? Vamos a continuar por aquí. Se los presento. Antes, cuando el tubo digestivo bajo era de la unión, vamos, la válvula tracts hacia distales, aún así, la abrumadora mayoría siguen estando en colon. El intestino delgado, llámese ahora medio, da estas etiologías, pero un poquito más adelante las vamos a platicar. Otra relación de la frecuencia, vean los divertículos, campean, ¿sí? Y dan hemorragias importantes. El cáncer colorectal no es usual que dé hemorragias masivas, más bien da anemia y alteraciones de pérdida de peso y demás, cambios en los hábitos evacuatorios. Las hemorroides sí pueden dar una hemorragia habitualmente no tan grave, pero sí muy perturbador para el paciente. Las hemodisplasias sí pueden llegar al choque del paciente, e insisto, es el típico caso del paciente, igual que los divertículos, que pronto se queda dormido y lo despierta la sensación de humedad y de pronto las sábanas de su cama están empapadas de sangre. ¿Listo? Hemorragias posoperatorias y todas las que quieran y manden. Nuevamente, ¿se acuerdan cuando platicamos que para confirmar que lo que vemos es sangre, a veces no hay discusión, pero a veces lo que parece sangre podría no ser? Hay hemocult o hay una serie de tiras reactivas que en general hay que procurarlas siempre, ocupar siempre y cuando las tengamos, y nos pueden decir que esa melena, realmente es melena, es sangre, que aquella hematoquesia realmente es sangre y no pseudohematoquesia. Sin embargo, si sale sangre, ok, si sale sangre por el recto, no necesariamente tiene que ser un origen tubo digestivo bajo. Vean ustedes las pruebas más confiables para que me digan que esa sangre, sí es sangre, pero su fuente, su origen es tubo digestivo bajo, son las pruebas inmunohistoquímicas. Hay otro tipo de pruebas, como la del guayaco positivo, que puede dar, sí, es sangre, pero puede ser de más arriba. ¿De acuerdo? Nada más para dejarlos ahí con esa inquietud. Listo. Hablemos de algunas causas de hemorragia digestiva baja. Las hemorroides es el típico empleada que se la pasa bastantes horas en la computadora, en la oficina, en la atención al cliente y lo que sea, y su dieta, vamos a tiempo para comer, y su dieta consiste en vitamina T, ¿sí? O vitamina P, ¿de acuerdo? Tacos, pasteles, papitas, todo lo que hay, todo esto genera poca fibra, y si el paciente no está caminando y se toma su refresco, los refrescos, acuérdense que son astringentes por los oxalatos y demás, entonces esos pacientes con el paso del tiempo van a tener una evacuación con heces poco hidratadas, y el pujo va a propiciar que la mucosa vaya debilitándose,
y los paquetes hemorroidarios vayan acentuándose, la mucosa que los cubre se va adelgazando hasta que se esfacela y o genera un trombo o empieza a sangrar o la mucosa de alrededor se inflama, ¿sí? Esta es sanguínea, trauma frecuente y a veces también una fuente de anemia silenciosa, pero en general sí, lo típico es el paciente que tiene protorragia y que se gotea la sangre en la taza o que la ve en el papel después de evacuar, ¿ok? Cáncer. En estos momentos estamos llegando a diagnóstico precoz de los cánceres antes siquiera de que se puedan dar manifestaciones clínicas o por estudios de imagen, es decir, la biopsia líquida o marcadores tumorales en la sangre, no para hacer pronóstico, sino para decir que haya cáncer. Cuando un paciente está perdiendo peso, tiene cambios en los hábitos evacuatorios, y vamos, está desnutriéndose y hay anemia, pues a lo mejor es una neoplasia invasora y muchas veces puede estar fuera de tratamiento quirúrgico o puede ser un cáncer avanzado que se empobrece su diagnóstico. ¿De acuerdo? Anemia silenciosa, pérdida de peso, cambios en los hábitos evacuatorios, como esta neoplasia que ven ahí en el colon derecho y que pues ya está obliterando más del 50% de la luz del colon. Evidentemente, este paciente también se puede obstruir. Evidentemente, pues esto es la proliferación celular, ven ahí estas áreas negruzcas, son de isquemia, de necrosis, esfacela, y en el goteo a goteo viene la anemia. ¿Listo? Los divertículos, causa común, causa preocupante. ¿Qué son los divertículos del colon? Realmente son pseudodivertículos. Tú pujas, no consumes adecuada dosis de fibra, tienes malos hábitos, estás sedentario y la mucosa tiende a prolapsarse hacia el exterior. Sale habitualmente, se dice, donde entran los vasos sanguíneos a la pared del colon. Y vean ustedes estos cráteres, aquí es una hemorragia franca, lo que está, y esta jalea de grosella que ven ustedes está saliendo de este cráter lleno de sangre. Pero aquí arribita se ven otros dos cráteres y quizás no tercero, enfermedad diverticular. Tiene sin duda que ver con los estilos de vida occidentales y cada vez que tiene que ver con sedentarismo y dietas de bajo residuo. Caminar más, hacer más, por favor, de todos. Entonces, ya sabemos los datos clínicos. Puede haber dolor cólico, eso no nos indica ninguna cuestión particular. Distensión abdominal, puede ser divertículo, no lo podríamos saber, puede ser cáncer de colon, no lo sabemos. Hematoquesia, sangre mezclada con las evacuaciones, puede ser una úlcera amibiana o de alguna otra etiología, ¿sí? O a lo mejor puede ser una colitis ulcerativa, creo que me especifica. La rectorragia, hay que investigarla, ya hablamos de la anoscopía y demás. La anemia inexplicable, las inexplicables pero tienen que ser ferropénicas, ferroprivadas. Una anemia normo, habitualmente hay que pensar en una causa oncológica y no necesariamente el tubo digestivo. La pérdida de peso y los signos patológicos, tenesmo, pujo, prurito, etcétera. Listo, nada más. De una manera, ¿cómo preguntarle al paciente? Y de una manera orientadora que puede ser. Estas hemorragias silenciosas, silentes, gracias. Es que de pronto me da la leyenda de que está inestable el internet, por eso me detengo. Esas hemorragias silentes, silenciosas, ¿sí? Que sale en la rectorragia silente, puede indicar, ¿sí? Divertículos o angiodisplasia. Si hay dolor abdominal, causa infecciosa, causa inflamatoria, o a lo mejor una colitis isquémica, como la que tuvimos en nuestro paciente, ¿se acuerdan del portero? Sí, que estaba sangrando por dos partes, que tuvo después una trombofilia que le llevó a la trombosis masiva de la vena porta. Y constipación, hemorroides, divertículos, úlcera estercorácea, cuidado, o tumor de colon. Dolor anal, hemorroides complicadas, fisura anal, hay otras. Ok, cambios en los hábitos, neoplasia o colon irritable, aunque el colon irritable por sí no sangra, pero sus complicaciones o los problemas asociados, como los divertículos, sí sangran. ¿Listo? ¿Qué sigue después del interrogatorio y todo lo demás? El examen físico, el tacto rectal, bien aceptado por el paciente en un ambiente cálido. A veces cuestiones tan sutiles como tocarle el pulso a un paciente o insinuar con el guante y el gel un tacto rectal puede llevarlos a los pacientes a la bradicardia sinusal y a veces a la sistolia por esto. Y siempre háganlo acompañado y con un consentimiento informado
y acuérdense que ahorita las cuestiones están donde quiera preocupantes. Entonces, se supone que gran cantidad de la patología anorrectal está al alcance del dedo o de un anoscopio que tiene unos cuantos centímetros. Y todas estas pueden ser algunas de ellas, ¿de acuerdo? Excepto de la diverticulosis para abajo. ¿Sale? Nada más. La colonoscopia es trascendente. La colonoscopia es más o menos lo que la endoscopia tubo digestivo superior. Sin embargo, cuando tiene un paciente de hemorragia tubo digestivo bajo, a menos sea muy franca, muy evidente, acuérdense que puede ser la causa una hemorragia digestiva superior. Entonces, no es la primera cuestión que se da, pero sí está indicada cuando se excluyen trasfondos de sangrado. La colonoscopia puede ser emergente las primeras 6 horas, precoz el primer día o diferida. No se me cansen con los términos ahorita. Aquí, por ejemplo, arriba, vean ustedes esa araña, ese asterisco engañoso que está en la mucosa, una tremenda angiodisplasia del colon descendente, la que ven ahí, esa araña que de pronto se me disimula un poquitito con los vestigios de hemorragia que tienen por ahí. O vean aquí abajo la colonoscopia, nos está diciendo un paciente con una enfermedad de Crohn en colon. Vean los coágulos, tienen ese típico aspecto empedrado, florido, típico de la enfermedad de Crohn, de los granulomas, dando origen a esto. Otro recurso, cada vez está ganando más popularidad y dejando de lado la angiografía de masa, es el angiotac, una tomografía con contraste venoso que requiere 0.1 mililitro por minuto de sangrado activo y que no solamente identifique dónde está el sangrado, el sitio, sino la etiología y podemos embolizar el vaso. Angiografía y otros que no vienen por acá. La colonoscopia, efectivamente, después del interrogatorio, después del tacto rectal, es estudio de lesión. Es en general muy bien tolerada. Tiene pocas complicaciones, sin embargo, depende de la habilidad del colonoscopista y qué tan temprano, qué buena, qué adecuada sea la preparación del colon para llegar a un diagnóstico. A veces puede ser extraordinariamente preciso y aparte puede controlar la fuente de sangrado o a veces dejarnos alguna duda. ¿De acuerdo? Si un endoscopista, colonoscopista ve una úlcera, y está sangrando, a lo mejor si ve un tumor, puede no estar sangrando, pero puede haber otro tumor más proximal, o una úlcera, o una angiodisplasia. Identificar una causa que pueda ser, no necesariamente la causa. Debe hacer un examen exhaustivo de todo el colon. El endoscopio para tubo digestivo superior mide más o menos unos 90 centímetros. El colonoscopio mide el doble. Un enteroscopio mide 2 metros, algunos miden hasta 2,20 centímetros, nada más para comentárselo. Vean ustedes fuentes de sangrado y todo ello en esta imagen. Por ejemplo, Diana, en la imagen de nuestra derecha, ¿qué es lo que ves? Es la imagen que está sola. ¿Qué es lo que ves? Diana Cecilia Hernández. Son divertículos. Gracias. Muy bien, pero ¿qué más? Están sangrando. Magnífico. Enfermedad diverticular. Y si, fantástico. Y si, Y si me apuran, también ya puede haber, puede ser una colonoscopia en una persona de edad avanzada, como que por ahí, no es la fuente sangrada, pero ya están insinuándose algunas malformaciones por ahí, algunas ectasias vasculares. De nuestro lado izquierdo, vean una colonoscopia normal, esa mucosa sin cráteres, sin hoyitos, sin pets, de ese color rosado, pálido, saludable, chulo de precioso. Abajo vemos un pólipo pediculado, puede malignizarse, puede expulsarse o puede sangrar. Un pólipo plano me quita el sueño como lo que vemos atrás, parece un líquen en la corteza de un árbol. Estos pueden ser malignos, entonces hay que tomarles biopsia. Abajo, la PAF, poliposis autosómica familiar. Estos pueden sangrar y vea qué cantidad tan impresionante. Hay seres humanos que pueden tener 100, 150 o hasta miles y alguno de ellos puede malignizarse. ¿De acuerdo? Un pólipo gigante a nuestra imagen superior derecha, otros pólipos de esa naturaleza que sangran u obstruyen. ¿Listo? Nada más para que vean el valor de la endoscopía. Entonces, ventajas, da diagnósticos, puede pinzar un vaso, puede ligar una hemorroide, un pólipo que está sangrando, todo ello
puede mandar biopsias para ver si ese tumor puede ser maligno, benigno, lo que sea. El problema requiere preparación. Si hay popó, vamos, la mucosa, la claridad del diagnóstico se oscurece. Si hay sangre y masiva, también se oscurece. Y a veces pues, requiere sedación y la sedación de un paciente que posiblemente esté chocado o senil puede generar problemas de depresión respiratoria y otros. ¿Listo? Ya les dije, cuando se realiza urgente, 6 horas, precoz dentro del primer día, electiva posterior a las 24 horas. Sí hay que hacerla en cuando el paciente lo tolere. Aquí, a diferencia de la endoscopía, un ligero retraso no hace diferencia entre diagnóstico. La endoscopía superior, entre más el paciente luego que esté estable, si está disponible la endoscopía, hay que tomarla. Aquí en la coloscopía, pues hay que preparar al paciente y puede haber un poquito más de tiempo. Y vean ustedes en las imágenes de abajo, un divertículo sangrante, se introducen de pronto clips, se aplican sobre la mucosa, cierran solo si el paciente los va a evacuar con el paso del tiempo. Eso es un poquito grande, eso tiene medio centímetro y el paciente los expulsa sin ningún problema, ¿de acuerdo? A veces si no hay tiempo, pues no entra una colonoscopia para retirarlos. Nada más decir, diagnostica y trata. Vean ustedes un colon sigmoide normal y vean desde este otro lado, pues ahí es un hoyote y esa cascada, vamos, que está al revés, de sangre activa por ese divertículo, está sangrando un vaso que está entrando por ahí. Listo. Otras causas de hemorragia digestiva baja, la proctitis actínica, seres humanos están recibiendo radiación, braquioteleterapia por un cáncer de próstata, por un cáncer cervicouterino, etcétera. Entonces, la radiación, pues, es citostática, pero irrita mucho las mucosas. Y vean ustedes nuestra imagen superior izquierda, cómo está lleno de esas viboritas que nada más de pensar en ellas sangran. Son vasos ectásicos inflamados, una vasculitis por radiación, esos ahí los vemos, telangiectasias, ectasias, y esto sangra. Y esto, imagínense, antes la única, si no sangraba espontáneamente, habría que quitar el colon. Actualmente por vía de la laparoscopia, con láser argón, todo eso, se fotocoagulan estos elementos y todo mundo feliz. Vamos por aquí abajo, una colitis ulcerativa, entonces toma biopsia y se puede colocar clip, algo normalito, pero a veces está pancolitis. Vean ustedes el sufrimiento que podrá tener el paciente de la gráfica del medio abajo y del medio hacia nuestra derecha. Una colitis inflamatoria extraordinariamente activa. Este paciente lo dejas en ayuno y lo internas. Si hay recto, le haces enemas con mesalacina y le das inmunosupresión, algunas otras cosas. Si hay sangrado, puede fotocoagularse, ¿de acuerdo? Vean ustedes esas úlceras donde está todo eso blanquecino, amarillento, son úlceras del colon inflamado con fibrina. ¿Sí? Hago una pequeña pausa. El audio está hasta el momento bien, quitando esos pequeños accidentes de hace rato. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sigamos. Vean ustedes ese asterisco rojo que tenemos a nuestra izquierda, una angiodisplasia, relacionada, sí, con algunas enfermedades entéricas, con hipertensión bueno, enteropatía portal, pero también con edad degenerativo. Quizás algunos pretendieron decir que los hipertensos podían tener más colon irritable, perdón, podrían tener más angiodisplasias, perdón, que los pacientes no hipertensos. No está confirmada esa asociación. Y vean ustedes aquí otra cosa, una trombosis, una isquemia colónica mesentérica. Vean ustedes, esa dona de en medio, la mucosa y por desgracia toda la pared, una isquemia transmural del colon por una isquemia, una trombosis mesentérica de la mesentérica inferior. Nuevamente ven aquí una úlcera estercorácea, una colitis inflamatoria, una colitis isquémica nada más, esas áreas parcheadas que pueden sangrar y pueden doler. Más cosas. Tenemos el diagnóstico y también podemos tratar esto, ¿de acuerdo? Ahí está Raúl, ya hace algún tiempo, híjole, parece que fue ayer, híjole, bueno, ya. El doctor Raúl Monserrat, excelente persona, gran endoscopista. Vean, de nuestro lado izquierdo a la derecha, vamos, algún divertículo está inflamado, se inyecta sustancias esclerosantes, no para el divertículo, sino para el vasito que está sangrando. Se colapsa y voilà. Un divertículo, no se inyecta agente esclerosante, se pone un clipcito que se va después a eliminar por vía fecal.
Un divertículo y se aplica ahí una liguita en el vaso sanguíneo. Un pólipo, aquí se puso una tinción diferente y se aplica una liga y se necrosa. La colitis inflamatoria por radiación o enterocolitis actínica, vean ustedes qué maravilla, con algún plasma, les quedé mal con la foto de la gráfica de abajo en medio, nada más. ¿Se acuerdan de esta vieja conocida, la úlcera, mal llamada úlcera sangrante de la foie? Aquí no es la mejor imagen, pero aquí aplicado con un clip todo esto. ¿Listo? Nuevamente, no es colonoscopía, también hay angiotac como el tubo digestivo superior. ¿De acuerdo? Si el paciente está muy inestable, lo podemos llevar a un angiotac porque está sangrando activamente con más de 0,1 mililitro por minuto, pues puede hacerse evidente el sangrado y se puede embolizar el vaso. La angiotac con equipos de mayor precisión y demás nos permite no solamente hacer una imagen, sino embolizar la fuente de sangrado. Vean ustedes, en centros de tercer nivel entrenados, una altísima posibilidad de que identifiquen la fuente de sangrado y también que la fuente, como vean en este caso, quiero por favor que alguien del grupo lea este hermoso caso clínico. Por ejemplo, Verónica Kopka, muchas gracias. Vero, manifiéstate por favor. Sí, doctor. Es Adelante. El caso mujer de clínico, 33 años. Ah, excelente. perdón. Mujer de 33 Venga. años con antecedentes Ujú, de LES más vasculitis, shock distributivo ujú. por infección Choque de intestinal, CID, por MC diarrea, citomegalovirus. muchas gracias. Ujú. Diarrea y hematoquesia, laboratorio hemoglobina de 9. Ok, hasta ahí. Mujer joven, tiene lupus eritematoso más vasculitis. Acuérdense que esos pacientes reciben inmunosupresores, citostáticos, puede ser no solamente los esteroides, sino azathioprina y otros. Estos medicamentos, si bien son para modificar la evolución inflamatoria agresiva de este proceso autoinmune, generan lesión de los vasos sanguíneos, generan por sí mismos. La vasculitis se puede asociar al propio lupus y los propios inmunosupresores, algunos pueden hacer la vasculitis. Aparte, la pobrecita, aparte que estaba sangrando, hematoquesia, aparte estaba infectada con citomegalovirus. Estaba con anemia, pero hemoglobina 9, pues no está tan mal. Nada más que les pasó al costo, es una mujer con vasculitis y está jovencita. Vean, a esta paciente se le hizo un angiotac y vean ustedes qué maravilla. Aquí está el torrente de la arteria mesentérica superior y una rama ileal. Y vean ustedes, el medio de contraste se está metiendo a esta parte del íleon. Esto blanquito que vemos acá, donde está la flechita blanca, es medio de contraste, ¿sí? De un vaso sanguíneo que se rompió, que nutre ese segmento del intestino y que está sangrando activamente. ¿Listo? ¿Qué pasó? Entonces, concluyendo, nada más, a esta paciente le fue bien, creo que tengo la imagen más adelante. Actualmente hasta requieren menos sangrado, como les dije, 0,1 mililitro por minuto se requiere para hacer una fuente de sangrado de este tipo evidente. Ya dijimos, es esta relativamente nueva chica en la cuadra, tenemos 10, quizás 15 años 10 o 15 años con la angiotac, cada vez con equipos de mayor precisión, cada vez conociendo más las cosas. Si el paciente está inestable y no podemos regresar a la colonoscopía, todo ello está indicadísimo la angiotomografía, ¿de acuerdo? La parendoscopía, nuevamente, okay, así déjenmelo todo esto, nada más. No quiero ahorita caer más cosas. La arteriografía puede servir si ha sido negativa. En esta paciente, la arteriografía se hizo de manera complementaria a la angiotac. Hubo tiempo, por la misma angiotac se pudo haber generado la embolización. Aquí lo que hicieron los médicos es que a través de la canulación de la arteria mesentérica superior, ese punto de sangrado sospechado previamente, se pasó un catéter, instalaron algunas caplets, algunas minocapsulitas de un polímero para bloquear el vaso y vean, la flechita está viendo dónde está el sangrado, se inyecta el componente, como hasta en este momento lo estamos viendo por acá, y fantástico, ¿no? Se embolizó
De nuestra imagen izquierda, vean ustedes esa maraña vascular hacia nuestra derecha, vamos, sigue sangrando, se pasa, se cateteriza ese vaso, es una radiografía mesentérica, y se pasan elementos y se bloquea el sangrado, voilà, sin necesidad de una cirugía. Acuérdense que la grado quirúrgico para tu vestido superior, así 25 a 30% de mortalidad nada más. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Está sangrando el paciente? Sí. El paciente está chocado, reanimarlo. Lo primero, una vez reanimarlo, ahora sí ya está en condiciones, endoscopía alta. Sí, repito, igual que la primera herramienta para hemorragia digestiva superior es la endoscopía, también para hemorragia digestiva baja, proctorragia, hematoquesia, es la endoscopía. Me dijo, sí hay, lo que sea necesario. Me dijo, no hay, a lo que sigue. ¿Sí? El paciente es estable. Si se torna inestable, híjole, ahora sí, la angiotac. Ok, se puede embolizar todo ello. Si el paciente es estable y la endoscopía no me dijo nada, me voy a la colonoscopía. Nuevamente, la primera herramienta después de reanimar a un paciente en la hemorragia digestiva baja es la endoscopía, ¿de acuerdo? Y ya después veremos si angiotac, si está inestable el paciente, o colonoscopia si está estable el paciente. Y después hacer uso de otras hemorragias. La cirugía, nos encanta operar, pero los pacientes, híjole, no, a veces no es posible. Requerida en 10 a 25% de los casos de manera global. Si hay recursos en ese hospital, puede ser que con los recursos previos se detenga el sangrado. Pero vean este paciente con este tumor rarísimo, un linfosarcoma de tubo digestivo, y estaba sangrando masivamente. Les cuento algo. A veces el paciente está chocado, el paciente está con proctorragia o vomitando sangre, y pues como sea, como por instrumentos, nos inspiramos para buscar el fuente de sangrado. Hay muchas estrategias, no se las aprenden ahorita. Por ejemplo, clipamos el estómago, si se llena, es que ahí está la fuente de sangrado. Lo clipamos segmento de intestino delgado para ver si por ahí está llenando y todo eso. A veces todo el tubo digestivo está lleno y pues ¿de dónde le buscamos? No es tan fácil esto, créanme. La laparoscopía, aquí un tumor vascular gigante, sangrante, a nuestra izquierda, delantito del riñón, todos se los paso nada más al costo, aquí las cirugías las que sean necesarias. Nuevamente, ya platicamos. El paciente sangrante digestivo bajo, rectorragia, hematoquesia, lo que sea. ¿Sí? Estos pacientes, lo primero que vamos a hacer es reanimarlos. Enseguida, las soluciones cristaloides, transfundirlos si es necesario, e irnos de inmediato a la endoscopía. Nada más. No me voy a detener demasiado en esto para irnos a abuela pluma. Aquí les paso esto, nada más nuestras guías de práctica clínica. Esto es solamente para compartírselas. El último grito de la moda es lo que los europeos ya van a reunirse, por cierto, las guías de hemorragia digestiva baja de 2021. Ahí están los vínculos, ahí están de alguna manera para que, y pueden traducirse fácilmente al español, aunque no me gusta, pero a todo mundo quiero que mastique el idioma del imperio. ¿Listo? Nada más. Esto no quiero detener, estas son las guías con panorama general, ya lo que hemos platicado, lo que me sirve como pregrado, quizás ya lo hayamos dicho. Acuérdense también, si tomo alcohol, si fumo, si tomo medicamentos, si estoy añoso y demás, son factores de riesgo con hemorragia digestiva baja, sí, para divertículo o sin divertículo, nada más. Listo. Por eso les pido a todos, futuros médicos familiares, futuros en lo posible, no me enchochen a los pacientes, en lo posible. Los medicamentos cuestan dinero y tienen efectos colaterales. Nada más. Esto me voy a ir rápidamente porque son más bien de especialidad. Aquí les presento una serie de escalas, algunas de ellas ya las conocimos en tubo digestivo superior, su fiabilidad a Bleed, Noblad, Straight, Glasgow, acuérdense que la ROCAL sirve para tubo digestivo superior, AIMS, el ABC, que es digamos lo más picudo que tenemos, y parecería ser que algunos dicen que no hay diferencia, son escalas de riesgo. Y ya todo el mundo sabe qué riesgo es de que esté sangrando, cuál será su pronóstico, o de que vuelva a sangrar. Evidentemente, per se, un
sangrado empobrece el pronóstico. Ahí se la de Oakland, que se utiliza mucho acá en estas latitudes, tiene que ver variables de la edad del paciente, de cómo llegan los signos vitales del paciente, ¿sí? Y cómo está la biometría hemática, la hemoglobina y demás. ¿Listo? Nada más. Ya dijimos la endoscopía, de 24 horas urgente o precoz 6 horas, preferida, no hay tanto ahí. Esto ya lo habíamos visto. Y vamos a concluir, chicos, en estos últimos minutos con el hemorragia de tubo digestivo medio. Esta inclusión es relativamente reciente. Hasta antes del 2015, o sea, hace una década, solo hablábamos de tubo digestivo alto y bajo. Ya todo el mundo sabe los marcadores anatómicos de esto. El estómago duodeno era alto, bajo, yeyuno, ilion y colon. Un poquito después precisaron las cosas y cuando llegó lo que estaba sangrando entre el duodeno y el colon, pues solamente se diagnosticaba a veces en la laparotomía y a veces en la sala de autopsia, hemorragia oculta. Pero empezó a llegar la tecnología, otros recursos y nos permitieron elucidar, diagnosticar y tratar fuentes de lo que antes se llamaba hemorragia oculta. Hoy por hoy, el sangrado tubo digestivo medio es aquel que ocurre entre la segunda porción del duodeno y la válvula cecal del tracto gastrointestinal. ¿Listo? Ya dijimos, ya lo habíamos platicado antes, hasta 10% de las hemorragias digestivas tienen que ver su fuente con que segmento del intestino. Después del ámpula de Vater, es decir, la tercera y cuarta por el duodeno, yeyuno e ileo. Hace 20 años, un poquito más, no había cápsula endoscópica. El enteroscopio también tiene poco tiempo, al principio era básicamente entrenamiento, algunos lo hacían por show, hay enteroscopios de un globo, de 2 globos por tracción, pero sí nos ha venido a aligerar las cosas. Y finalmente, nuevamente, está aliada la angiotomografía. ¿Se acuerdan que les comenté, y lo repito, que no hay que enchochar a los pacientes? Los AINES no solamente le pegan al esófago y al estómago, también al yeyuno y al ileo. Lo que estamos viendo aquí son fuentes de hemorragia por inflamación severa de la mucosa yeyunal por AINES. El ketorolaco, aguas con él. ¿Sale? Listo, enteritis por AINES. Si vamos por grupos etarios, ¿sí? Las causas más comunes en gente joven es el Meckel, divertículo de Meckel, y la enfermedad inflamatoria intestinal, CUSI, Crohn, enteritis eosinofílica, la que quiera, ¿de acuerdo? Obviamente las enfermedades inflamatorias intestinales, naturaleza infecciosa, salmonela, tuberculosis, todo esto. En los seres humanos mayores de edad predominan los procesos degenerativos, perdón por la falta de ortografía de ahí, angiodisplasias, las ulceraciones por AINES, por automedicación, y en todos los grupos etarios, tumores, ¿sí? Y otra vez esa vieja mala onda conocida. La úlcera malformación, que es una suerte de ectasia desde la UA, ¿ok? Listo. Aquí una lista incompleta de causas, como la habíamos platicado. Se las dejo ahí para nada más para comentarlas. ¿Sí? Y conocimiento. Nuevamente, vean ustedes, este es un tumor, un adenocarcinoma que se encuentra en yeyuno. Vean ustedes este chipote que está hacia la luz, ¿sí? Entre las más o menos 3 y 4 de la tarde, y adelantito estas dos ulceraciones, dos cráteres, estos son zonas de isquemia relacionadas con un tumor maligno de yeyuno. Sí, son raros, son por desgracia mucho más comunes en los en colon, pero también pueden presentarse y darse datos de obstrucción o, como vimos aquí, de sangrado. He aquí la historia de algún tipo de nomenclatura. Hasta que el Colegio Americano de Gastroenterología estableció hace 10 años que al llegar la tecnología que habría que hablar de una hemorragia digestiva media, es cuando se integró este tipo de sangrado. Entonces, sí, STDM o HDIM es toda aquella fuente de sangrado con esa definición
que está distal a la ámpula de váter. Y como sé que todo el mundo lo sabe, pero quiero pedir que alguien del grupo me diga en dónde está la ámpula de váter. ¿Algún voluntario? En la segunda porción del duodeno. Espectacular. Todo aquello. Entonces, ahora ya no vamos a hablar de tubo vesículo superior cuando hablemos de esófago, estómago y las 4 porciones del duodeno. Ahora vamos a hablar del tubo digestivo superior cuando hablemos de esófago, estómago y las 2 primeras porciones del duodeno. La segunda hasta el ámpula de váter. Si está después del ámpula de váter, que es una parte de la segunda porción, tercera y cuarta porciones, el yeyuno y el íleo, o sea, terminando con la válvula secal, vamos a hablar de hemorragia digestiva media. Y distal baja, la del colon y el recto. Hay dos tipos de conceptos, el de oculta, evidente y demás. Quizás esto sea de especialidad, pero no es para ahorita. ¿Listo? Eso es nada más con que se repase el concepto. Aquí abajo en la imagen están viendo una angiodisplasia en el íleon. Vean ahí esas manchas traviesas, juguetonas y un resultado de ectasia vascular y a veces sangre de manera importante. Factores de riesgo, todos los medicamentos que quieran, particularmente los que interfieran con la cascada de coagulación en cualquier AINES, anticoagulantes de nueva generación, los cumarínicos, el ASA y la plaquetaria de dipiridamol, en fin. Los nefrópatas tienen riesgo de hacer enteritis, ¿sí? Hacen síndrome urémico y pueden sangrar de cualquier parte del tubo digestivo, también tubo digestivo medio. Enfermedad de von Willebrand, ¿qué es el von Willebrand, damas y caballeros? ¿Qué tiene que ver deficiencia? ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué es el factor de von Willebrand? ¿Alguien? ¿Quién nada más? Von Willebrand por aquí, von Willebrand por allá. Es un ¿Nadie? trastorno hemorrágico. Venga. Excelente, venga. ¿Es un trastorno hemorrágico? Sí. ¿Y a qué se debe? Es Por porque bajos una niveles falta de de proteína. ¿Cuál proteína es y qué tiene que ver? El factor de von Willebrand. ¿Y en dónde actúa? Lo voy a dejar tarea para todos porque quiero, no lo vean como cuesta arriba, quiero que se me apasionen, quiero que piensen que están al cuidado de pacientes en un hospital de alto nivel y entonces ella tiene enfermedad de von Willebrand y eso con qué se come, no. Eres la experta y todo el mundo quiere que sea experto. Las enfermedades valvulares cardíacas, porque a veces se pueden asociar a algún tipo de procesos, vegetaciones y demás, pueden propiciar. Los pacientes también están tomando coagulantes enteritis, ¿de acuerdo? Pueden dar embolosépticos, pseudoaneurismas y demás. Coagenopatías, todas las que quieran, ya vimos esta paciente con lupus, artritis reumatoide, lo que sea. Vamos, la ataxia telangiectasia hereditaria o síndrome de Rendell-Osler-Weber, como que vemos por ahí, que da hemorragia, puede dar hemorragias en varios lugares, ahí la tenemos. La hipertensión portal no solamente da varices esofágicas, sino también gástricas y da una enteropatía portal con riesgo de sangrado de la mucosa. ¿Ok? Y las cirugías previas, acuérdense de del fístula aortoentérica, o los pacientes con trasplante del hígado, que a veces se les dan anticoagulantes y empiezan a sangrar y una serie de cosas, ¿de acuerdo? Ok, de las herramientas diagnósticas, la primera línea es la cápsula endoscópica. No es invasivo, relativamente, es decir, no abres cavidades, pero tomas una capsulita, ¿sí? Puede dar todo el tubo digestivo, todo el intestino, en hasta un 70-90% de los casos, ¿sí? Su posibilidad de decirme que hay un problema y que ese problema es la fuente de sangrado es alto, o que no hay un problema que sospechábamos y no la fuente de sangrado también son altos. ¿Cuál es el problema? No hay manera de tomar biopsia. Sí podemos darnos una idea de dónde está, para entonces ya por vía quirúrgica o incluso por angiotomografía, por embolización, tratar esa malformación si es que la hay. O ir por cirugía si es un tumor que está sangrando. Y a veces se puede atorar
puede haber falta de progreso y generar obstrucción intestinal, como en este caso que vieron ahí, es abriendo el intestino y adentro está la cápsula, ¿sí? Con su camarita virtual. ¿Listo? Qué curioso. Listo. El tratamiento, hay otro tipo de elementos diagnósticos, ya lo digo, la angiotaquia y todo más, no lo voy a mencionar. La primera, hay el enteroscopio, que puede también, igual que el endoscopio, ver la fuente de sangrado, tomar biopsias, coagular, lo que sea. ¿Cómo lo tratamos? Si es enfermedad inflamatoria intestinal o tumores específicos, da los procesos correspondientes, hacer el tratamiento quirúrgico o fulguración que corresponda, lo que sea. Pero si son malformaciones vasculares, las ectasias de la foie o lo que sea, sí, primero hay que saber, de todas las causas de hemorragia digestiva media, un 40% son enfermedad inflamatoria y tumores. Un 60% son causas vasculares, ectasias. Y entonces las opciones para tratarlas son las endoscópicas en primera línea, farmacológicas y quirúrgicas. La endoscopía, la primera, ya saben, con una enteroscopía, como en este caso, y se fulgura con algún plasma y se queman, por ejemplo, esta malformación, esta ectasia, ven ustedes, se controla y voilà, se resolvió el problema. Si no se cuenta esto, están dando los análogos de la somatostatina, conocidos de nosotros como la Actrótida. En nuestro país no hay la Reotido, son muy caros. Digo, el Actrótido, la cajita cuesta 5,000, 6,000 pesos. Pero, ¿qué vamos? ¿Sobre dónde actúan la somatostatina? Acelera la agregación plaquetaria, disminuye el flujo sanguíneo para disminuir la posibilidad de hemorragia y disminuye la expresión de factores de desarrollo vascular, con factores de crecimiento y algunos otros. La talidomida, que es también un citostático y demás, en la angiogénesis también se utiliza en algunos casos, y finalmente el bevacizumab, que también están utilizados para otras cosas, anticuerpos, por ejemplo, en el síndrome de la ectasia hemorrágica hereditaria o Rendu-Osler-Weber. Este es un algoritmo nada más. Lo primero es la videocápsula endoscópica. Bueno, después de que la endoscopía superior salió normal, colonoscopía la utilizamos, salió normal, la videocápsula endoscópica. Vimos algún hallazgo positivo, ahora sí, vamos por la enteroscopía para tomar la biopsia y coagular. Y si no, hasta una cirugía. Si no encontramos nada en la videoscopía, en la videocápsula endoscópica, pues a veces inclusive hay que ir a una TAC, angioTAC, o con cirugía. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a concluir diciéndoles, la hemorragia digestiva alta pueden compartirse como alta, media, baja, oculta y pseudohemorragia. Pensar que siempre es una urgencia, aunque hay datos de cronicidad, hay que abordarlos. Lo primero, la clínica y el uso racional de los estudios mientras estamos reanimando a ese ser humano. Chicos, con esto todo el mundo abra las preguntas. Por favor, los escucho a todos. Yo tengo una duda. Adelante, por favor. En la hemorragia de tubo digestivo bajo, la Sí, colonoscopía solo es cuando ya descartamos compromiso hemodinámico. sí. De hecho, cualquiera de estas dos herramientas hay que hacer uso de ellas cuando el paciente lo hayamos reanimado, ¿de acuerdo? O que haya mejorado. Y Ok, acuérdense, para bajo o alto, la endoscopía del tubo digestivo superior, porque diagnostica con alta presión las fuentes de hemorragia digestiva superior, fuente de hemorragia digestiva superior, y hasta un 15% de las fuentes de hemorragia digestiva baja vienen de arriba. La colonoscopía requiere preparación y se requiere, las primeras 6 horas casi nadie las va a utilizar. De acuerdo, el paciente requiere cierta preparación y lo requerimos, a veces puede ser dentro del primer día, o a veces hay un poquito más de tiempo. Acuérdense que sangra más como grupo y es más letal la hemorragia digestiva alta que la baja. Entonces, la colonoscopía sí es una herramienta útil, pero no es la primera herramienta. Primero la endoscopía superior, ya vimos que no, entonces nos vamos a la colonoscopía. Si el paciente sigue inestable, no colonoscopía, la angioTAC, por favor. vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Alondra, a ti. ¿Alguien más? Sí, doctor, yo. Sí, dime, buen día, adelante.
Como tratamiento, aparte de las recomendaciones que usted dijo de suspender los medicamentos y AINES, también había leído que los pacientes que toman anticoagulantes se deben suspender. ¿En qué momento ese tipo de pacientes vuelven a su tratamiento con anticoagulantes? Sí. Recuerden que todo en la vida, en medicina es no la excepción, es el riesgo-beneficio. En todos los pacientes que están recibiendo anticoagulantes orales, aunque los estés monitoreando de manera clínica y tomándoles con alguna regularidad pruebas de coagulación, el INR y todo eso, en general tiene que estar del lado hemorragíparo, es decir, cuando hay una instrumentación hay más riesgo de que sangren, de que no sangren. Entonces, cuando se puede reanudar su medicación, la recomendación es cuando esté por lo menos libre depende, insisto el caso, de 3 a 7 días del episodio de que ya haya cesado el sangrado. Acuérdense que a veces puede haber melena residual y no quiere decir que siga sangrando el paciente. Si ya está el paciente, está rozagante, en mejores condiciones, está yendo a su casa, no hay ningún otro dato de inestabilidad, está compensado a la función hepática, la función renal y todo ello, reanudamos los medicamentos, ¿de acuerdo? No es pecado mortal en general extender la reanudación de los mismos hasta inclusive después de 7 días. Acuérdense, los pacientes tienden a volver a sangrar más que cuando están tomando coagulantes, o sea, están más hemorrágicos que trombóticos. Cuando un paciente está tomando este tipo de medicamentos, estamos entre Escila y Caribdis, ¿de acuerdo? Todo mundo de tarea cultural es quiénes fueron las gorgonas y quiénes, les digo, Escila, Caribdis y Medusa. Cuando estamos en Escila y Caribdis, quiero decir, de un lado hay un riesgo, pero si dejamos de atacamos ese riesgo, del otro lado puede haber otro. Entonces, ¿de qué lado nos llevamos al paciente? ¿Del lado hemorrágico o del lado trombótico? Parecería que es del lado de que el paciente deje de sangrar. Y ya cuando ya dejó de sangrar, dejamos algunos días y vamos bien, podríamos a criterio, ¿sí? Reanudar la medicación usual del paciente. Adelante. Gracias, doctor. ¿Alguien más? De mi parte no, lo doctor. Muy bien, Cassandra. De todo el grupo, todo bien. A lo mejor se me quieren ya ir de viernes, vamos, de fin de mes, de semana, y entonces, pero quiero que estudien. Acuérdense, quiénes fueron o qué son las gorgonas, de qué mitología, Escila, Caribdis y Medusa, leer todo ello, y acuérdense, ¿por qué? Porque para que toda su vida militante como médicos vean que todo tiene un riesgo-beneficio y hay que sopesarlo con las guías clínicas, con el aprendizaje y con el criterio que uno va aprendiendo con el paso a paso. Sean felices todos. ¿Hay algo más por ahí? ¿Algo que se quedó en tintero? ¿Todo de lujo? Todo bien, doctor. Ok, bueno, espero fin de semana para todos. Cuídense y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias, doctor. hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.